Saludos, bendiciones, Eduardo Torres de Preaching Without Words en colaboración con la Iglesia del Nuevo Pacto. Continuamos, ¿verdad?, con esta pequeña serie de enseñanzas y quiero recordarles, ¿verdad?, a las personas que nos están viendo, gloria a Dios, se están sumando personas a el grupo de estudio de la Iglesia del Nuevo Pacto. Y pues un pequeño recordatorio, ¿verdad?, para que los que están entrando por primera vez y los que no están familiarizados con lo que está pasando. Iglesia del Nuevo Pacto, la página del grupo de internet, es un espacio dedicado a compartir pequeñas porciones de estudio. Eventualmente voy a compartir estudios mucho más elaborados, pero por el momento estoy tratando de sacar pequeñas porciones de enseñanza para dar herramientas útiles para la edificación de la fe de la persona que estudia la palabra de Dios. Y trato de hacerlo lo más simple posible para que cualquier persona que aunque no tenga disciplina de estudio, pues se le haga bien fácil entender los conceptos. Y los conceptos que trato de traer, ¿verdad?, son para ayudar a las personas que vayan edificando. Importantísimo, la congregación es importante, su iglesia local es importante, su vida de oración es importante y la lectura de la Biblia es importante porque ahí es donde Dios le va a hablar a usted. Hoy quería traerle... yo siempre digo, yo enumero, ¿verdad? Y después me vuelvo loco tratando de empatar, pero voy a tratar de darte por unos 3 características para identificar una falsa profecía o una falsa enseñanza dentro de una iglesia. ¿Por qué? Porque ahora que estamos en la era de las redes sociales y donde todo el mundo está metido en la internet gracias al coronavirus, todas las iglesias se insertaron, ¿verdad?, a la internet y pues es como un océano de información. Y si la persona no tiene mecanismos para poder identificar mentiras, herejías, falsas enseñanzas, falsos profetas, se va a confundir. Mi intención, ¿verdad?, no es montar una universidad teológica, pero sí yo creo y entiendo que el creyente debería preocuparse por entender las escrituras. Si decimos que amamos a Dios, si decimos que amamos sus enseñanzas, pero no leemos su palabra y no nos esforzamos por entenderla, pues somos unos mentirosos. Existen unos mecanismos para salvaguardar la enseñanza para que se mantenga pura. Y esos mecanismos están en las clases que yo di. Hablé de unas reglas de interpretación, no son todas, hay más. Pero las esenciales son esas. Hay una disciplina, ¿verdad?, para que quiera expandir más en cuanto a los temas de estudio. Existe una disciplina que se estudia que se llama hermenéutica. Hermenéutica es el arte y ciencia de interpretación de las escrituras. Y pues básicamente la hermenéutica te da unas herramientas bien chéveres para tú poder estudiar bien la palabra de Dios. Si a usted le interesa, marque los comentarios. Hay un curso de hermenéutica bastante bueno, es bien largo. Y si usted pues, quiere, yo lo subo ahí para que lo tenga para estudiar. Anyway, otra cosa. Con hermenéutica tú puedes entender mejor la palabra de Dios. Pero con los principios que te di, que si tú salvaguardas estos principios, tú te aseguras de no salirte a un error. La hermenéutica te va a ayudar a interpretar. Lo que te di son salvaguardas para tú no salirte fuera y cometer errores de interpretación. Si tú guardas estas reglas que yo te compartí en estos últimos 2 videos de enseñanza que tenía, te vas a asegurar, ¿verdad?, que por lo menos minimizar el porcentaje de error en la interpretación. Hermenéutica es para interpretar. Las reglas que te di son para que no te salgas de foro. Bien, ahora vino la moda, ¿verdad?, de hace un tiempo para acá, salieron unos profetas. Llevan ya bastante años ese movimiento de profetas que salió, donde de momento todo el mundo era profeta y de repente se cambió, de ahora todo el mundo era apóstol. Y básicamente montaron muchas iglesias, hubieron muchos movimientos, hubo muchas campañas y hubo mucho dinero envuelto. Y yo digo, ¿verdad?, toda esa fanfarria y todas las cuestiones, eso a mí personalmente eso no es problema mío. Si Dios quiere bendecir a una persona, mira a Salomón, lo hizo rico. Mira a Job, le arrancó todo lo que tenía. Si Dios quiere hacer prosperar a un ministro, un ministerio, a un profeta, a un apóstol, eso es asunto de él y Dios. Eso no es asunto mío ni de más nadie. Si Dios quiere usar a un pobre vagabundo, eso es entre él y Dios. Eso no es problema de más nadie. Ahora, cuando viene a la enseñanza, ¿verdad?,
lo que se está predicando y lo que se está enseñando, si no es conforme a la escritura, pues entonces esa persona tiene que ser confrontada si habla en nombre del Dios de la Biblia, el Dios verdadero. ¿Por qué? Porque cuando tú usas la palabra de Dios para lucro propio personal, estás lastimando al pueblo de Dios, y eso acarrea juicio sobre esa persona y sobre el pueblo que le rodea. Y la iglesia verdadera, el remanente, está llamado a desenmascarar esas mentiras para que el pueblo de Dios se beneficie y pueda entender la diferencia entre lo que es falso y lo que es verdadero. Ahora, antes de que viniera el coronavirus, ¿verdad? Había un festival de profetas hablando de que el año 2020, Visión 2020, y lo agarraron como un gimmick de promoción, de mercadeo. Y está chévere, ¿verdad? Si usted quiere hacerlo, pues eso está nítido. Si usted es creativo y puede crear como ese tipo de campaña para llamar la atención, está chévere, siempre y cuando al final del día usted enseñe la palabra como es. Porque una sola cosa buscamos: la manifestación de Dios, y la edificación del cuerpo de Cristo tiene que venir a consecuencia de una predicación correcta. Si al final del día me enseñaste algo y eso algo no me conectó con el Dios verdadero y no me funcionó, y yo no crecí, yo no me edifiqué, de nada sirvió. Por lindo que sonara el gimmick, por más atención que llamara, por más coliseos que hayan llenado, si no edificó al cuerpo de Cristo, de nada sirve. Y esto me hace recordar cuando yo recién converso en el 2004, veía campañas, decía, se convirtieron, no sé cuándo, mira, yo vi la campaña de un evangelista que se llama Benny Hinn. Yo no sé qué es de la vida de él, no voy a hablar mal de él, ¿verdad? Él hizo una campaña en India donde se reportó que 3. no sé cuántos billones de personas se convirtieron. Él le predicó a 6 millones de personas en esa campaña. Yo soy de Puerto Rico. Puerto Rico es chiquitito. 4 millones de habitantes tiene Puerto Rico. En el último censo, 3 millones y pico tenían de habitantes. ¿Qué quiere decir? Que yo dije, wow, yo me emocioné y me impresioné. Y eso es el equivalente a que mi isla entera se haya convertido. 3 no sé cuántos millones de habitantes ahí se convirtieron al evangelio, y le predicó a 6 millones de personas. Quiere decir que el tipo, en mi mente, ¿verdad?, le predicó 2 veces a mi isla y se convirtió en la isla entera. Y yo dije, wow, eso es un montón de gente. Y sí, ¿verdad? Cuando uno vive fuera de los estados y países más grandes, esos países pequeños, pues uno los ve chiquititos, pero cuando tú estás allá dentro de la isla, eso es enorme. Y yo estaba impresionado, impactado. Sin embargo, años después me estuvo curioso. Yo decía, mae, si 3 millones de personas se convirtieron, se supone que tiene que haber algún impacto, alguna diferencia en la sociedad donde pasó ese avivamiento. Que para mi sorpresa, no había un impacto, por las razones que fueran, ¿verdad? No voy a entrar en eso ahora. Pues las campañas que montaron en estos últimos tiempos de profetas y apóstoles, escuelas proféticas, escuelas de sobrenatural, anunciando que para el 2020 era el año de la visión, se escogotaron toditos, se cayeron. Y entonces lo peligroso del caso no es que se hayan caído, lo peligroso del caso es que se reafirman. Y ahora para el 2021 tenían otras profecías que también sucumbieron y fracasaron. Y lo triste de esto es que el pueblo de Dios, la gente, continúa depositando la confianza sobre estas personas y reconociéndolos como profetas de Dios y apóstoles del evangelio. Por eso es que ahora te voy a dar unas claves para tú poder identificar rapidito una falsa profecía, un falso profeta o una falsa enseñanza. Número 1. Todo lo que se aleja de la crónica, si no tiene unidad temática, quiere decir, Dios no va a hacer algo completamente, radicalmente nuevo, diferente a lo que ya ha venido haciendo. Porque la historia de la palabra de Dios, la crónica, la unidad temática es: y con la creación se corrompió, el Padre la va a restaurar y de ahí sale nueva creación y regresa al principio. Si usted se fija, un paralelismo en Génesis y en Apocalipsis. En Génesis crea el Padre los cielos y la tierra, pasa todo este revolú, Dios redime la creación, Dios restaura todo, trae la resurrección de todas las cosas. Y aquí en Apocalipsis dice que Juan vio cielo nuevo y tierra nueva y la Jerusalén que desciende. Y volvemos entonces, prácticamente es la nueva creación, pero empezamos al punto de Génesis. La crónica entera se ajusta. Quiere decir que la voluntad que se hace aquí en la tierra, lo que se busca que se haga aquí en la tierra, es la de Dios, no la del hombre. Si una profecía te habla y rompe con esa unidad temática y básicamente te impulsa
a hacer algo completamente nuevo, distinto, radical a lo que ya ha venido el Señor haciendo, practicando o enseñando, eso es una falsa enseñanza, eso es una falsa profecía. Cuando el enfoque de la profecía, ¿verdad?, eres tú y no la obra del Padre, es una falsa profecía. Por ejemplo, cuando se enfocan, tú vas a recibir todos tus deseos, Dios te va a cumplir todos tus sueños, ahora es que vienen las finanzas para ti, esto es un año de gran bendición donde tú vas a tener, y todo es tú, pero nunca te mencionan una área en tu vida en la cual tengas que arrepentirte de pecado o someterla a los pies de Jesucristo. Mira lo que estoy diciendo. No todo el que te profetiza bienes es un falso profeta, pero nunca, si Dios profetiza un bien, primero te va a decir la consecuencia de la desobediencia que estás practicando y el pecado al cual debes arrepentirte. ¿Por qué? Porque si miramos la palabra de Dios, todos los profetas que anunciaron en la Biblia siempre anunciaban la rebeldía del pueblo, desenmascaraba ese pecado, desenmascaraba la falsedad y la corrupción del pueblo, los confrontaba con su pecado, les decía la consecuencia de tu perseverar en ese pecado va a ser esta, pero si se tornan de sus pecados, dice el Señor, y hay una profecía, voy a hacer esto y lo otro. Mira todas las profecías en la palabra de Dios, así como el patrón que lleva es ese. Se desenmascara el pecado en el pueblo o del individuo y se le advierte que si continúe perseverando en el pecado va a perecer, pero si cambia de parecer, se arrepiente, se torna, se arrepiente y cambia y confiesa ese pecado, se arrepiente ese pecado, Dios lo bendice. En otras palabras, esa dinámica de que el desobediente, el obediente, el justo y el pecador, y Dios siempre te advierte cuando te estás tornando en un pecador o un ser injusto y te estás perdiendo, Dios manda un profeta con voz de mando a que te jale para atrás, con advertencia. ¿Ok? Quiere decir que cuando tú vas a la iglesia y este profeta hablando, te profetiza un montón de cosas, pero nunca te llamó a capítulo, eso es posiblemente una falsa profecía. Cuando la figura principal eres tú y no Jesucristo, eso es una falsa profecía. ¿Por qué? No sigue el principio cristocéntrico. Lo mismo que pasa con la interpretación de la escritura. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes estos elementos que te acabo de decir, y esta es otra de las, diría yo, que la última señal, el carácter de Dios no cambia. Si Dios de momento, ¿verdad?, se esforzó por agarrar a un pueblo, se esforzó por marcar su presencia en la historia de la humanidad, se esforzó por dejar una huella a través de toda la historia, desde la creación hasta el día de hoy, que puede ser trazada, identificada, porque está registrado en la historia. Dios no se va a esforzar en revelar su carácter, revelar quién es Él, que le costó la vida a muchos mártires, para ahora al final cambiar de parecer y decir, ay, ¿tú sabes qué? Me aburrí de eso, voy a hacer esto otro nuevo. Y que su carácter se rompa o se contradiga a lo que ya ha venido haciendo. Porque recuérdate, la palabra nos recuerda que cielo y tierra pasarán, mas su palabra no pasará. Quiere decir, su carácter no va a cambiar de la noche a la mañana. ¿Y qué quiero decirte con esto? Pues muchas personas dicen, Dios quiere tal cual cosa, Dios desea tal cual cosa. Cuidado. Porque cuando alguien habla del carácter de Dios, eso tiene que estar, si no un 100%, 1.000.000% amarrado a las escrituras. Eso tiene que estar anclado en las escrituras. El carácter de Dios no cambia. La palabra dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Quiere decir que si Dios habló algo, Él lo va a cumplir. Ahora, la pregunta es esta. Yo escucho muchas personas que dicen, Dios me habló y me dijo tal cosa. Y yo, qué raro, ¿cuándo te lo dijo? No, porque yo fui a un servicio y un profeta me dijo, bueno, pues mira, el don profético, ¿verdad? Dios sí habla, Dios sí se manifiesta, Dios sí revela, Dios sí confronta, Dios sí advierte, Dios sí usa personas para hablar palabras proféticas. Yo personalmente, ¿verdad? En lo poquito que conozco, entiendo lo siguiente: profeta per se, como tal, bíblico, no debería haber ninguno. ¿Por qué? Porque el profeta bíblico cumplía una misión y hacía un trabajo, en el sentido de que cuando el Espíritu Santo no estaba accesible para todo el mundo, necesitaba de una voz para hablarle a su pueblo. Pero en estos tiempos el Espíritu de Dios está accesible para todo el mundo. No hace falta que venga alguien de afuera a decirme lo que ya Dios me dio en mi corazón.
levantar un profeta como Jeremías, como Ezequiel, que hagan cosas dramáticas y radicales y sean personas a través de las cuales únicamente Dios va a hablar, pues ya eso no hace falta porque el Espíritu Santo está accesible. Por eso es que la palabra dice que el Señor le edifica a su iglesia por el fundamento de apóstoles y profetas, maestros, evangelistas y pastores y maestros. El profeta antiguo testamentario, que también se le reconoce a Juan como un profeta, a Juan el Bautista como un profeta, que son personas que fueron tomadas por el Espíritu Santo y hablaron en nombre de Dios. Así te dice el Señor. Dios habló directamente a ellos. Por eso es que sus palabras y sus escritos forman parte de la Biblia. Palabra de Dios. Ahora, las personas que se levantan ahora hablando en nombre de Dios no necesariamente son profetas antiguos testamentarios. Son personas que fluyen en un don profético porque hablan bajo la inspiración del Espíritu Santo y pueden traer advertencias conforme a lo que dice la Escritura. ¿Entiendes? Esa es la gran diferencia. El profético habla repitiéndote lo que ya se dijo, refrescándote lo que ya se dijo, dándole voz a un escrito, un texto que ya estaba ahí porque ya Dios lo había hablado. No hay alguien que se levante en nombre de Dios a hablar algo distinto, porque ahí nos dice Pablo que cualquier persona que predique algo distinto a lo que se enseñó sea anatema. Por eso es que es bien peligroso esos moveres de personas que fluyen en lo profético y los confunden con profetas y los mercadean como si fuesen una sensación de circo o un show de adivinación. Y cuando tú observas a los profetas, mira los profetas cómo funcionan. El profeta advierte. Que yo sepa, que tenga conocimiento de la palabra de Dios, no hay un profeta que se levante, salvo los profetas de Baal y los profetas que pelearon contra Jeremías, que cuando Dios hablaba, esos profetas profetizaban bienes, cuando Dios decía que no decía que venían bienes. Personas que se levantan diciendo que son profetas en estos tiempos, pero hablan contrario a la palabra de Dios, son falsos profetas. Y Dios los desnudó. Yo no tengo esto no es cuestión como que, mira, te está especulando ahí. No, mira, ahí están las evidencias. Ahí están las evidencias. Mira, tristemente, porque esto lo digo para como una tragedia, esto es algo triste que pasó. El año pasado profetizaron mucha gente que las elecciones se iban a definir de una manera y vieron lo que pasó. Por las razones que sean, a Dios no se le escapa nada. Se jugó las elecciones o las ganó. Profetizaron que el presidente de Estados Unidos iba a ser Donald Trump. Y adivina quién es el presidente de Estados Unidos ahora mismo. Donald Trump. Esa profecía no se cumplió. La palabra es bien clara, específica. Dice, cuando el profeta habla, si lo que se cumple viene de parte de Dios. Pero si no se cumplió, pues no hablo de parte de Dios. Es un falso profeta. Y pues ahí hay que sacar a medio mundo. Los que profetizaron que el coronavirus iba a parar, que dijeron que hasta aquí llega el coronavirus y el coronavirus triplicó sus números, son falsos profetas. Pero si te fijas, sus enseñanzas rompen con las reglas de interpretación todas. Son mensajes no cristocéntricos, sino egocéntricos. Se enfocan en ti como individuo. ¿Por qué? Porque para hacerte sentir bien, para motivarte, para que te pompees, para que te emociones. Y ese ingrediente está en todas las predicaciones de todos estos falsos profetas. En todas. Así que, para identificar una falsa profecía o un falso profeta de parte del Padre, que habla de parte de Dios, número 1, rompe con la unidad temática. Comienza a hablarte de cosas diferentes, nuevas. Por ejemplo, vamos a suponer, Job. Dice, no, porque así como Job perdió todo, perdiste el trabajo, pero así te dice Dios, ahora te va a dar 3 veces más y el jefe tuyo va a ser tu esclavo. Y ahora sí que es verdad. Ojo lo que está diciendo. Se trata de ti, de la exaltación del individuo, pero nunca en ningún momento te dijo que la razón por la cual perdiste el trabajo en primer lugar quizás es por un pecado encubierto, quizás es por una desobediencia que tengas por ahí. No existe, esa advertencia es cero, ninguna, nula. Son personas que alimentan el ego, que te endulzan la oreja, pero no te llaman a arrepentimiento, son falsas profecías. Palabras que alteran el carácter de Dios. Dios no ignora el pecado, y Dios no hace nada nuevo que no se haya hablado en la palabra de Dios. Eso quiere decir que si la profecía que se habló no se encuentra, yo no puedo filtrarla en la escritura bien interpretada, posiblemente sea una falsa profecía. Recuerda lo siguiente: nosotros nos ajustamos a la crónica de Dios
no Dios a nosotros. Nosotros nos ajustamos a lo que Dios está haciendo. No es Dios que se va a ajustar a lo que nosotros estamos haciendo. Por eso es que muchas profecías que son las más populares, que dicen, brinca 3 veces, grita, y Dios va a hacer por ti, Dios va a abrir puertas, Dios. Ojo, cuidado, porque esas profecías que te exaltan a ti y te ensalzan a ti y ponen a Dios como un esclavo personal, son falsas. Suenan bonitas, emocionan, pero son falsas. Dios no es esclavo de nadie. Y Dios está llamando a la transformación. Eso lo vemos a través de toda la palabra, desde Génesis hasta Apocalipsis, la transformación de todas las cosas. Y lo hace en tu corazón. Y Dios no se fija en bienes materiales. Bueno, esto no me lo invento yo. ¿Qué dijo Jesús? No se preocupen por lo que han de vestir, por lo que van a comer, ni por sus bienes materiales. Porque el Padre que está en los cielos sabe que tienen necesidad de esas cosas. Pero busca, que dice, primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Quiere decir que cuando tú escuchas una profecía que pone por encima los bienes materiales, por encima de tu relación con Dios, falso profeta, falsa profecía. Cuando tú escuchas una profecía y una persona habla de parte de Dios, y pues es como yo digo, o sea, el llamarle profeta a alguien pues es una navaja de doble filo. Yo prefiero, ¿verdad? Esto pues es algo que es a discusión, ¿verdad? Esto es a discusión para poder elaborarlo más adelante. Yo personalmente, ¿verdad? Yo puedo fluir en el don profético, pero no me gusta que me llamen profeta. Me hace sentir incómodo, porque para mí el profeta es el profeta del Antiguo Testamento. Esa voz que Dios escogía porque no había más nadie, porque el Espíritu Santo no estaba derramado. Pero la voz profética es una voz que habla de parte de Dios conforme a las Escrituras, trayendo una revelación, desenmascarando cosas. Eso sí existe, eso sí está. Y bien presente que está. Cuando te escuchas una voz profética que se acerca a ti y te advierte de un peligro que viene hacia ti por un pecado que estás practicando o por algo que en tu corazón, y buscas romper con eso para acercarte más a Dios, y te dice entonces que si te acercas a Dios pasa esto, entonces viene una bendición. Eso posiblemente sea una verdadera profecía. Porque si miras en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, la palabra profética por lo regular viene. La palabra profética no viene porque tú estás bien y Dios quiere ponerte mejor. Tú estás gozando, sí, pero ahora va a gozar más, dice Dios. Ahora sí que sí. Eso no sucede. La palabra por lo menos no está eso. Por lo regular, y la regla es que cuando el pueblo está fuera de sitio y comienzan a hacer las cosas a lo loco, Dios envía a un profeta a advertirle que su poca vergüenza va a traer el juicio. Voz profética. Mira, Ezequiel le dijo que iban a desbaratarle el templo. Jeremías dicen que era el profeta llorón, pero cuando vio lo que estaba pasando, Dios le mostró la asquerosidad que estaban haciendo en el templo de Dios y profetizó ese desastre. El profeta Daniel profetizó lo que venía desde el momento que estaba él hasta el fin de los tiempos. El profeta Isaías, que ese libro es una cosa impresionante, ese libro es espeluznante, porque eso es lo que dice: profecías, muchas que se cumplieron, otras que se están cumpliendo y otras que se van a cumplir. Pero esas son otro tipo de profecías, porque por ejemplo en el caso de la redención de todas las cosas, cuando el Padre promete que enviaría entonces al Mesías para restaurar todas las cosas, para el arrepentimiento de pecado y sanidad de la tierra, se muestra en el carácter de Dios su misericordia y su empeño y su afán por sanar la tierra y por rescatarte a ti de la perdición en la que estamos corriendo. Si un profeta no carga ese carácter de Dios, no tiene esa misericordia y no te advierte de juicio, posiblemente sea una falsa profecía. El trabajo profético, el profeta, ¿para qué sirve? En el Antiguo Testamento, para advertencia de que venía un juicio, para declarar la palabra, la voluntad y lo que Dios iba a hacer, anunciar lo que Dios iba a hacer, y ungía y desataba cosas. El profeta que ungía a los reyes. En este tiempo el don profético, posiblemente, ¿verdad?, no tengamos profetas como Jeremías, como Daniel, pero tenemos personas que fluyen en el don profético, en donde Dios les revela la perversión del corazón de unas naciones y se levantan con voz profética y lo advierten. Hay personas que durante la oración e intercesión el Espíritu Santo les muestra cosas. Ellos pueden ver el peligro que se avecina, el alto contenido de idolatría que hay en el pueblo de Dios, que se advierte, que se tornen y se arrepientan de sus pecados, porque entonces va a venir un juicio. Eso sí está pasando, y mucho, y todos los días pasa. Pero hay que estar pendiente, porque cuando se advierten de eventos como eso,
de personas que fluyen en el don profético, si las profecías no se cumplen, son falsos profetas. So, para resumir y para terminar, que ya me voy, 3 características. Número 1, si la palabra profética viola el carácter de Dios, dado a conocer a través de las escrituras, es una falsa profecía. Si la palabra profética rompe la unidad temática, quiere decir que Dios va a traer y va a comenzar a hacer algo distinto, fuera de la redención, fuera del arrepentimiento de los pecados, para que el pueblo se arrepienta y para que la voluntad del Padre sea hecha y para restaurar los corazones, sino que exalta a tu ego. Eso es una falsa profecía. Tercera, si se enfoca en ti como individuo, no en Jesucristo, en la obra de Jesucristo, es egocéntrica, no cristocéntrica, es una falsa profecía. Tristemente, ahí cuando uno de esas cosas, pues dice, pues se fue el 90% de los profetas que existen hoy día. Pues sí. Y otra cosa, cuando tú notas lo siguiente. Cuando una profecía está diseñada a trabajar tus emociones por encima de tu intelecto, pues recuérdate que para tú arrepentirte de pecado tienes que entender el pecado que estás cometiendo. Pero si te están trabajando solamente las emociones y no te habla a tu conciencia, agárralo con pinza y examina. La palabra dice, juzga todo espíritu para ver si vienen de Dios. Y eso significa que tú, cuando alguien te hable de parte de Dios, agárralo con cuidado, somételo al filtro, lo que te enseñé, somételo al filtro. Si no encaja ahí, descártalo. Y si tienes duda, ¿verdad? Busca a tu pastor, persona de confianza. Si tú estás creciendo espiritualmente, es otra cosa. Personas que van a la iglesia, están 30 años y no crecen nada. Son bonsai espirituales, no crecen. Pero si tú estás creciendo en la iglesia que Dios te puso, pues Dios te plantó ahí para crecer y te está dando fruto, pues mira, con una duda o pregunta, primeramente ve a tu pastor, porque Dios lo puso ahí para algo. Y Dios pone los líderes a cargo de su pueblo y de sus hijos para ese propósito, para guiarlos, para enseñarles, para educarlos, para estar ahí para ustedes. Si usted no tiene iglesia, no tiene pastor, ¿verdad? Pues comuníquese con nosotros, que se chave, y aquí lo canalizamos a ver qué hacemos. Si está en el área de Arlington, Texas, Fort Worth, Dallas, Irving, toda esa área circundante. Si usted está en esa área y no tiene iglesia, no tiene pastor, mira, me hago disponible. Envíenos un inbox, le mandamos la dirección y nos comunicamos. Si anda por Houston, ahí pues tiene el privilegio. Ahí está nuestro pastor, Rubén Torres, en la iglesia Realidad de Dios, que está en Katy, Texas. Si usted está por esa área ya, circundante en Houston y no tiene iglesia, llámeme, yo lo conecto con él rapidito. Bueno, recapitulando, ¿verdad? Para identificar una falsa profecía, una falsa palabra de Dios, las profecías, cuando son egocéntricas y no cristocéntricas, te emocionan pero no te ponen a pensar, posiblemente sean profecías falsas. Cuando rompen o violan el carácter de Dios, Dios quiere que haga esto, Dios quiere que, cuidado, porque el carácter de Dios no muta, no cambia. Y si no es el mismo carácter reflejado en la escritura, descártalo. ¿Ok? So, no se junta, no tiene unidad temática. Dios comienza a hacer, por ejemplo, aquí hace poco salió una predicadora diciendo unge piedra para que Dios cumpla tus sueños. Eso no se ajusta a la unidad temática. Dios no hace esas cosas. Dios no te manda, nunca ha hecho eso de que unge la piedra para que tus sueños se cumplan. Tus sueños se cumplan. Eso nunca sucede. Si te fijas, pues la única referencia que existe es cuando Jacob se puso la piedra y tuvo ese sueño divino y se cumplió las cosas, pero se cumplió el sueño de Dios, no el de Jacob. Jacob soñó el sueño de Dios, pero no cumplió el sueño de Jacob. Jacob era un sinvergüenza. Así que yo dudo mucho que el sueño de Jacob haya sido ese. Dios le dio una revelación a través de un sueño y se cumplió porque es lo que Dios inspiró. So, si Dios te inspira algo y Dios te mueve algo, va a ser conforme a las escrituras. ¿Qué dijo Jesús? A Moisés y a los profetas, a ellos escuchen. Eso es todo por hoy. Mi nombre es Eduardo Torres. Espero que esto ya le haya servido de algo. Vamos a continuar trayendo enseñanzas, si Dios lo permite. Para marzo voy a estar viajando a Houston y voy a estar grabando una serie de mensajes. Bueno, no tanto, 2 o 3. Pero uno de ellos que voy a grabar y estoy bien entusiasmado con eso. Se titula Ataques físicos y ataques espirituales y cómo identificar ambos. Y ese es un mensaje, una enseñanza que creo yo que va a traer mucha bendición al pueblo de Dios y alivio al liderazgo de la iglesia. Básicamente pues va a hablar de poder diferenciar entre lo que es un ataque físico normal, natural, y lo que es entonces un ataque espiritual demoníaco. Y pues para que no te quedes loco, ¿verdad? Orando
por todo lo que pase. Está soplando el viento, repréndelo. Para que tengas una vida más tranquila. Eso es todo por hoy. Mi nombre es Eduardo Torres. Esto es Preaching Without Words, en colaboración con la Iglesia del Nuevo Pacto. Que Dios les bendiga.